Gracias, presidenta. Me parece que es necesario precisar varias cosas. Primero que nada, evidentemente es un abuso que discutiendo el tema del transporte aéreo, una diputada del régimen oficialista venga aquí, tome la tribuna y hable del plan C. Me parece un abuso y lo digo con todo respeto. Tiene derecho la legisladora de hablar de lo que quiera. Para eso es legisladora y representante ciudadano. Lo que no puede hacer es usurpar el lugar de una comisión para venir aquí a hablar de los temas que a ella le ocupan y entre otras cosas nada más hay que dejar claro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió sobre este tema. Es claro, ya lo resolvió. Y si ustedes quisieran tanto preocuparse por los mexicanos, pues deberían de acompañarnos porque nosotros sí defendemos la vida. Defendemos la vida de esos asesinatos que en este sexenio se han hecho. Defendemos la vida de esos muertos por el COVID que gracias a la ineficiencia del sector salud dieron la vida en esta pandemia. Yo no sé por qué tenemos que litigar un tema que además de resuelto por la Corte, ustedes claramente hoy quieren, pues yo diría, abusar de la mayoría para tergiversar la realidad. ¿Por qué no mejor hablamos de lo importante? ¿Por qué no mejor hablamos de la sobrerepresentación y el agandalle que quieren hacer ustedes en la autoridad electoral? ¿Por qué no mejor hablamos de cómo usaron los programas sociales para la elección? ¿Por qué no mejor hablamos de que el gobierno y el presidente López Obrador es un violentador de mujeres? Porque claramente se sabe ya que abusó de su poder. ¿Por qué no mejor hablamos de lo que a México le importa? Lo otro, señora legisladora, ya lo resolvió la Corte. Ah, por cierto, esa Corte que ustedes quieren destruir, esa Corte a la que ustedes le faltan al respeto, esa Corte a la que quieren aplastar para adueñarse de los tres poderes, porque ya sabemos que el poder legislativo está subordinado y está arrodillado al régimen oficialista en turno. Así es que dejemos de hablar de algo que en estricto sentido ya está resuelto y hablemos de lo importante. Y por cierto, a la compañera de Morena, ella tiene derecho a pensar lo que quiera. A lo que no tiene derecho es a faltarle al respeto a sus compañeros legisladores. Reconozco, por cierto, al presidente de la comisión la altura de miras para saber reconocer cuando hay un error de esta magnitud, porque entre otras cosas somos pares y somos compañeros. Le digo al legislador del régimen oficialista en turno, señor Noroña, se dice presidenta. Espero lo entienda. Sí. Muy bien, senadora. Adelante. Muchas gracias, senadora presidente. La E es neutra. En el diccionario de la Real Academia Española se aceptan ambas maneras, presidente y presidenta. Que nuestra compañera senadora quiera decir presidenta me parece muy bien y respetable. Yo no digo caminanta, no digo danzanta, no digo militanta, no digo pensanta. Y una larga, podría plantearle aquí una larguísima lista de definiciones. Bueno, dicen en la comunidad de la diversidad, hijos, hijas e hijes, porque la E no es masculina, no tiene esa definición. Y yo en lo personal, aunque sé que como siempre han tenido el cargo de presidente hombres, y pareciera que es una definición de esa manera, y entonces decir presidenta fortalece la celebración de que por primera vez una mujer en 200 años sea presidente de la República, yo mantengo mi postura de decirle compañera presidente. Pero muchas gracias por el intento de ilustración fallido. Antes de iniciar, senadora presidente, quisiera solicitar a la mesa directiva si pudieran leer nuevamente el artículo 54, fracción quinta de la Constitución, porque parece que la oposición no hizo sus 100 planas en esta semana que pasó. Permítame, se obsequia su petición. Proceda la Secretaría a dar lectura al articulado que ha solicitado el orador. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 54, fracción quinta. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que
que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8%. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, senadora presidente. Como acaban de oír, si es que pusieron atención, porque luego no ponen atención, la Constitución dice muy claramente que es una violación a la Constitución que un partido, no una coalición, 100 planas, partido, coalición, con su definición del del diccionario de la Real Academia Española, que un partido tenga más del 8% de sobrerepresentación. A mis compañeros opositores que yo, habiendo ganado nuestro movimiento de manera apabullante el 2 de junio, quisiera tratar con generosidad. No se dejan porque siguen sin querer entender el tamaño, la dimensión de su derrota. Ganamos el 93% de las fórmulas de mayoría del Senado de la República, 30 de 32 entidades. Tengan para que aprendan, las de Guanajuato las ganamos, las de Jalisco, las de Chihuahua. Si quieren, podría dar más ejemplos dolorosos para usted, las de Yucatán. Ganamos 255 distritos de mayoría, el 83%. Y todavía nos regatean los 2/3. Pero además con una desvergüenza inaudita, porque como ya lo presenté, en 2006, me voy a concentrar ahí, violaron la Constitución en 2003 con una sobrerepresentación del 21-23, en 2009 con el 10-56, en 2012 con el 10-88, en 2015 con el 11-42, en 2018 con el 9-21, violaron la Constitución a favor del PRI y el PAN. Y hoy están hablando que la sobrerepresentación que queremos tener es lo que nos dio legítimamente con el voto el pueblo de México, pero en 2012 el PRI tuvo el 10.87. Y en un acuerdo con Acción Nacional y con el PRD hicieron el pacto contra México e hicieron reformas constitucionales sin tener la mayoría calificada legítimamente en las urnas, ni haberle dicho al pueblo que iban a privatizar el petróleo, que iban a entregar el mercado de energía eléctrica, que iban a privatizar la educación pública, nada de eso. No lo dijeron en campaña. Y de manera inmoral, ilegítima, hicieron esas reformas. Por si quieren ilustrarse un poco o quieren refrescarse la memoria, les voy a recomendar un libro, que nadie va a decir que este personaje sea un personaje de la Cuarta Transformación. Se llama José Murat. Hizo un libro que se llama Pacto por México y aquí cuenta todos los detalles de semejante atraco a la nación. Trae hasta una foto ilustrativa muy bonita con Santiago Krill, con Madero, con Jesús Ortega, con Osorio Chong, con Luis Videgaray, con Aurelio Nuño, unos personajes siniestros, que afortunadamente el 2 de junio el pueblo de México les dijo: no los queremos más. Nosotros en campaña planteamos que íbamos a aprobar todo el paquete de reformas presentadas en febrero por el compañero presidente López Obrador, dentro de ellos la reforma al Poder Judicial, que por cierto ayer ya demostraron su peor faz el Poder Judicial, mandando a gente a reventar el foro que tuvo lugar en Saltillo, donde responsabilizo al cobarde gobernador de Coahuila, que no puso el mínimo de seguridad a pesar de ser, y que nos llevaron a un salón de fiestas a hacer el foro en vez de un lugar institucional, poniendo en riesgo la integridad de todas las personas que participamos en ese foro. Mandaron a gente que supuestamente eran trabajadores del Poder Judicial y que no lo eran, a agredir, cobarde, inclusive a mujeres, a Ale Salazar, nuestra candidata a presidente municipal de Saltillo. Y les da risa todavía, porque son fachos. Para los que no saben lo que es facho, es ser fascista. Son criminales peligrosos. ¿Cómo se les puede tratar con respeto? Yo quisiera decirles, compañeros legisladores, pero están entrando en una espiral peligrosísima, peligrosísima. Y nosotros no vamos a responder igual. Nosotros somos unos convencidos de la vía no violenta, somos unos convencidos de la transformación democrática de nuestra patria y somos y honramos la gran responsabilidad que el pueblo de México nos dio al votar mayoritariamente por nuestro movimiento Morena, PT y Verde. Cierro planteando, las reformas constitucionales van, y por más que nos manden a agredir y a provocar, las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo del pueblo en urnas,
porque así lo determinó el 2 de junio el pueblo de México y porque estamos haciendo una revolución del Poder Judicial y porque exigimos justicia, una justicia que el corrompido Poder Judicial, no las personas juzgadoras, no todas, el corrompido, termino, senadora Presidente, el corrompido Poder Judicial está impedido de hacer. Y no vamos a desaparecer al Poder Judicial, vamos a hacer un Poder Judicial al servicio del pueblo, honesto, comprometido y que otorgue justicia al pueblo y a la patria. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Presidente, dice la pobre oposición que los oficialistas, o sea nosotros, solo queremos que se escuche una sola voz. No, aquí se han hecho escuchar más de 36 millones de votos, más de 36 millones de voces, que es la mayoría de quienes votaron el pasado 2 de junio. Y la pobre oposición, que lloriquea por los rincones, anda como la muñeca fea. Bueno, una señora grita, esa grita y piensa que a gritos se puede hacer oír mejor. No entienden que esos gritos y que esos lloriqueos han sido repudiados por esos 36 millones de voces. Entonces, resulta que la Constitución, desde la perspectiva de la pobre oposición, tiene que ser interpretada, ahora resulta, y además interpretada a su conveniencia. Cuando les conviene en el 2024 se tiene que interpretar partidos políticos y cambiarlo por coalición, que no dice eso. Pero cuando les convino en el 2009 que anularon en el COFIPE, anularon el artículo que hablaba de las coaliciones, ellos, el PRIAN, ellos anularon eso, entonces ahí no les convenía, entonces sí que se quite y que se interprete como partidos políticos, ¿no? Entonces es a contentillo de ellos. Pero miren al pueblo de México, porque ellos no tienen remedio. Al pueblo de México les explico. Cuando vieron que sus ataques, que sus gritos, que sus mentiras, que sus denostaciones no prosperaron y que el pueblo de México decidió darnos una mayoría calificada, entonces se juntaron, ¿no? Y empiezan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, el plan C sí les funcionó, entonces ¿ahora qué vamos a hacer? No, pues hay que ver, y sus muy sesudos intelectuales orgánicos dijeron, hay que alegar sobre representación, ¿no? Sí, y vamos a difundir en sus medios de manipulación que tienen muchos y con los gritos vamos a difundir que quieren tener sobre representación para ver si convencemos al pueblo de México. ¿Pero qué creen? Que no han convencido al pueblo de México, es más, ya son más de 36 millones de voces las que dicen ya basta de estos. Pero ¿qué creen? Así como esta discusión, esta agenda política se llama "Les ganamos la mayoría calificada", y ahí falta nada más completar, y se las ganamos con sus reglas que ustedes inventaron, ¿sí? La gente nos refrenda que les ganamos la mayoría calificada porque la gente de este país quiere la reforma del Poder Judicial, que se les duele muchísimo. Andan desesperados, mandan a sus provocadores, andan queriendo desde el último reducto que les queda de la reacción en este país, andan queriendo dar un golpe de Estado que ya no se llame así, ¿sí? Andan desesperados por esa reforma judicial que sí va a ser, que en septiembre será. ¿Con qué? Con la mayoría calificada que les ganamos con sus reglas. Con esa mayoría calificada que el soberano pueblo de México decidió darnos. Esas señoras que vienen a la tribuna para el pueblo de México a gritar y a decir cosas y todo eso, ahorita están platicando, no ponen atención porque no escuchan, no quieren escuchar lo que es la verdad. Pero sepa el pueblo de México que tendrán defensa siempre de sus votos, que a nosotros, a los representantes populares, que ustedes nos otorgaron esa confianza, estaremos dando la batalla que ustedes nos facultaron para dar en esta y la tribuna, en las tribunas que nos han otorgado. Bueno, así va a ser. Y es muy importante también que sepan que la derecha está desesperada. Como les decía hace tiempo, la derecha está ardida y eso se manifiesta en cada foro de los diálogos del Poder Judicial. Lo acaban de hacer en Saltillo y pretenden hacerlo, lo hicieron en Guanajuato y lo hacen en todos lados. Fíjense que el Poder Judicial les dio el día libre, a su personal para que fueran a protestar en pleno día hábil, ¿eh? Les da el día libre. Habría que preguntarle a la ministra presidenta de la Suprema Corte con qué libertad da día libre para que vayan a protestar. Y la violencia nunca es diálogo, ¿eh? El diálogo se gana. Han tenido la oportunidad de ser escuchados y escuchadas. Ayer mismo en Saltillo tuvieron esa oportunidad, pero lo que querían era violentar. Lo que quieren es destruir. Lo que quieren es ganar a fuerzas lo que no ganaron en las urnas. Pero eso no se va a poder porque el soberano pueblo de México votó mayoritariamente y por eso les ganamos la mayoría calificada. ¿Es cuándo?